Este es el corazón del Evangelio, bro. Este es el punto principal del Evangelio. La razón por la cual vino Cristo es porque estábamos descarriados. Y se llevaba ese pecado encima, esa carga. Así es. Ese. Si hay una razón por la cual vino Cristo a la tierra, es porque nos desviamos. Este versículo nos revela la razón por la cual el Mesías vino a la tierra. Número 2, nos revela también nuestra condición. Que no estamos bien sin Dios. Que no estamos bien tampoco sin Dios. Y que sin Dios nunca vamos a estar bien. O sea, nuestra condición, nuestra inclinación siempre es hacer lo malo. Estamos en una, dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando venimos a Cristo, es que nuestra posición cambia. Nuestra condición cambia. Pasamos del infierno a la eternidad. Es cierto, de muerte a vida. Por eso es que el Mesías es una esperanza para todos los descarriados. Por no decir para toda la humanidad. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia Hablando cosas de iglesia. Amén. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, Una gracias semana a más. Dios. Una semanita más ahí, bendecido, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, seguimos avanzando en la vida y en el Evangelio. Amén. Está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo frío, sí. ¿Quién lo diría? Sí, ven, pero... Y sin suéter, man. Sí, suerte. ¿Cuándo me voy a curar yo? Sí, man, que estamos bastante agradecidos con el Señor por lo que Dios está haciendo con este proyecto, con este podcast, que iniciamos como un deseo de hacer contenido donde platicáramos cosas de iglesia, temas que de alguna forma son bastante importantes que se toquen, ¿verdad? Que quizá muchas veces no se puede tocar en las congregaciones. Son tipo conversaciones que puedes tener entre amigos, Sí. o hermanos de la iglesia. Pero lo que me gusta de todo esto es que a la gente le está llamando la atención. Hay dos televisoras que ya están poniendo nuestro contenido en sus canales y es de mucha bendición, y gracias a la gente de los canales que nos están apoyando en esa área, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es de mucha alegría, mucha motivación para nosotros, y es una responsabilidad también para poder estar acá seguido cada semana grabando un podcast más, y pues para que ustedes se lo disfruten. Así es. Sí, no, es una, como decías, es una bendición de que Dios nos ha abierto esas puertas para llevar el Evangelio. Y compartir, como dices tú, nuestros puntos de vista, y sabemos de que no todo el mundo está de acuerdo quizás, o va a estar de acuerdo con, siempre lo hemos dicho, con lo que hablamos, y a no todo el mundo le va a parecer quizás nuestra postura, pero nosotros tratamos de alinearnos en lo que la Biblia nos enseña y mantenernos en esa postura. Si el día de mañana, pues, ¿verdad?, alguno de nosotros comienza a hablar cosas que son antibíblicas, yo pienso que ese día deberíamos de dejar de hacer lo que hacemos. Pero del Guacal. Pero mientras tanto, mientras Dios nos permita y nos dé vida, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, y como decíamos en el Proverbio 23:23, compre la verdad y no la venda. Y nos vamos a mantener en esa línea si Dios lo permite, y así seguiremos si Dios así lo desea. Así que... Sí, pues en esta ocasión queremos continuar, hermanos, con lo que veníamos hablando en el episodio pasado, donde tocamos el tema de Isaías, sobre, más que todo nos enfocamos en el rechazo de nuestro mensaje. Y allí nos quedamos bastante rato, sí, y casi no abarcamos los 6 versículos, así que no les prometemos quizás que vamos a abarcar a completar los 6 versículos, pero por lo menos vamos a continuar, y si no terminamos, pues primeramente Dios, vamos a continuar en otro episodio, pero la idea es esa, de poder meditar en las Escrituras, y a la misma vez ustedes también puedan ser bendecidos a través de estas pláticas que tenemos. Sí, estábamos en el episodio pasado, estábamos platicando sobre Isaías 53, del 1 al 6. Creo que tocamos nada más como 3 versículos. Hoy vamos a continuar desde el 4 al 6, ¿no? Al 8. Al 8, de 4 al 8, sí. Desde el 4 al 8, ¿qué te parece si hacemos la misma dinámica de
Yo leo los primeros, en este caso serían los primeros 2, luego vos lees los otros 2. Dale. O viceversa. Dale, comienza. Dale. Excelente. Isaías 56, hermanos, capítulo 53. Perdón. Hey. Isaías 53, versículo 4 dice de esta forma. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los dos juntos, si querés, leamos el 8. Oh, está bien. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Tremendo, ¿no? Amén. Y es que definitivamente el profeta Isaías está hablando de Jesús. De Jesucristo, sí. Del Mesías. Lo que mencionábamos en el episodio pasado, de que Sí. vinieron muchos profetas anunciando la venida del Salvador, del Mesías, pero Isaías le vino a poner ese toque necesario que necesitaba la humanidad para entender de que venía el Salvador. Y vino, y se cumplió esa palabra. Se cumplió la palabra de que Jesucristo, se cumplió la palabra de que Él vino a morir por nosotros, nuestros pecados, a salvarnos, a darnos vida nueva, vida eterna. Y Dios lo permitió así, de que se cumpliera esa palabra. Y con esa palabra, fíjate de que Isaías, que trae de que venía el Salvador, hay otra realidad, fíjate. Y lo quiero tocar brevemente. Sí. De que Jesucristo vino a cumplir lo que los profetas habían anunciado. Pero Jesucristo vino a profetizar otras cosas venideras que van a suceder. Sí, que como que es una cosa, un círculo, ¿no? Un círculo. Entonces Jesucristo vino a profetizar. Y en Mateo 24 Jesucristo le da a los discípulos unas enseñanzas de lo que Él vino a profetizar como profeta, como hijo de Dios, como cordero. Él vino a profetizar también a este pueblo, a esta tierra y a esta humanidad, a decirles de que viene el día del juicio. Y es interesante porque Jesucristo vino siendo anunciado para Él venir a anunciarnos a todos nosotros. Dice la Biblia, y lo tocábamos en el último capítulo, el último episodio, decíamos de que la palabra del Señor dice en San Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, eso incluye a nosotros los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondureños, a todos países del mundo, toda habla hispana, toda habla de lo que sea, hasta las etnias que no han conocido allá en el África, donde sea, incluyéndolos a ellos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que recibieron a Jesucristo. Así es de que el llamado que Jesús vino a hacer es para librarnos de la ira venidera. Exacto. ¿Verdad? El profeta Isaías les está diciendo a sus contemporáneos, los judíos, de que viene ese Mesías y todo lo que Él va a sufrir, todo lo que Él va a llevar, se cumplió ya, ¿verdad? En la cruz del Calvario se cumplió todo lo que Jesucristo hizo. Sí. Pero Jesucristo nos vino a anunciar a nosotros como iglesia en este tiempo que estamos viviendo la verdad de lo que es el juicio de Dios. ¿Verdad? En el principio dice la Biblia que en el Génesis se profetizó acerca de Jesucristo, y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de Jesucristo, Jesucristo vino a profetizar lo que viene después. Esa ira para el mundo, ese juicio de Dios para el mundo. Y depende de nosotros si lo queremos aceptar o no. Es tremendo. Sí, eso es lo que puedo aportar. No, fíjate que estaba estudiando en este capítulo, me doy cuenta que había surgido como un rumor que en sí no puedo asegurarte que es cierto, y yo creo que no es cierto, pero muchos decían que este capítulo 53 era un capítulo prohibido por los judíos. Era prohibido leerlo en la sinagoga, pero no creo que es cierto, porque también escuché la postura de los judíos sobre este capítulo, y ellos dicen, no, nosotros no prohibimos que se lea este capítulo. Es un capítulo que está en el libro de Isaías y por tanto debe ser leído. Ahora,
La diferencia es la interpretación, dicen ellos, la interpretación que nosotros le damos a este capítulo. Y estaba leyendo sobre esto, estaba informándome sobre este tema, y ellos dicen que en este capítulo no se habla del Mesías. ¿Escuchá cómo dicen? Que en este capítulo de quien se habla es del pueblo judío, de Israel. Wow. Entonces es bien tremendo porque aquí hay especificaciones que solo se las puedes atribuir al Mesías por lo que dice el texto. No sé si podemos leerlo nuevamente. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quién? O sea, ¿quién? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, nosotros no vamos a recibir la salvación por un pueblo o por otra persona, por así decirlo. Por un pueblo como los judíos o como el pueblo de Israel, más bien. O sea, aquí se está refiriendo a alguien, a un ser divino, a un Mesías, como había sido profetizado. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esa postura, porque se me hace que al pueblo judío se le está sobrevalorando en ese sentido. Entonces, me inclino mejor a la postura bíblica, a la postura que nosotros tenemos como cristianos evangélicos, de que este texto, que este capítulo se refiere a Jesucristo, sí, el Mesías. Sí. Quería resaltar eso, ya que estamos tocando este tema, y, sí, claro, y no pasarlo desapercibido, porque ya ves que siempre hay que tocar algunos temitas así por alguna duda que se tenga, ¿no? Sí, entonces por edificación. Yo me quedo con esa postura, con la postura que nosotros tenemos. O sea, la Biblia dice, escucharlo todo, retener lo bueno. O sea, es bueno escuchar lo que se dice afuera, pero saber retener lo correcto, ¿no? Saber retener lo bueno. Así es. Igual esto pasaba con los fariseos de... no recuerdo de dónde, cuando el apóstol Pablo venía predicando según ellos, una nueva doctrina, una nueva religión, pero estos hombres, estos fariseos, no me recuerdo dónde eran un poco más nobles. O sea, estos sí le dejaron entrar a la sinagoga y exponer qué es lo que Pablo traía, a diferencia de otros que se cierran rápidamente. Y yo siempre considero que es bueno el diálogo, ¿no? Considero que es bueno escuchar primero para ver qué es lo que trae esta persona, y después uno a hacer un juicio y saber diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo dañino, ¿no? Entonces, estos fariseos escucharon a Pablo, escucharon lo que traía Pablo, y dijeron, realmente este hombre está diciendo cosas que los profetas han dicho. Realmente este hombre no está tan equivocado como aquellos fariseos de la otra ciudad están diciendo. Y nos están alarmando que este hombre es un hijo del diablo, que viene a dañar la fe. Y no, este hombre está diciendo cosas ciertas. Entonces, por eso considero yo que es bueno escucharlo, pero saber muy bien diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero aquí surge otro problema, de que cuando no sabemos podemos confundirnos, así que debemos de saber muy bien cuándo estamos preparados para escuchar otra postura. Ya me salió un poco del tema, pero es parte del show. Es parte del show. Sí, entonces, comenzando con el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Quiero resaltar estas dos partes. Llevó él nuestras enfermedades, y el versículo 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que algo que he notado yo es de que muchos de nosotros quizá, y quiero incluirme porque no quiero decir simplemente otras personas, porque también quizás muchas veces yo he creído de esa forma, pero muchos de nosotros muchas veces hemos malinterpretado el texto al creer que por ser salvos la enfermedad ya no nos puede tocar. Hay muchas personas que creen de esa forma, que cuando uno viene a Cristo, uno debe estar enfermo. Se supone que estás con Dios. Se supone que sos cristiano, ¿no? ¿Y por qué estás así? ¿Por qué tenés esa enfermedad? O sea, ¿por qué Dios te tiene así? O sea, algo estás haciendo.
Entonces ya comienzan a hacer como un juicio, un diagnóstico, o por algo estás así. Muchos se van más allá todavía a creer que el que contrae una enfermedad está mal con Dios. Y brother, eso no es así, man. Cuando una persona comienza a creer de esa forma es porque ha entendido mal la escritura. Es porque ha entendido mal el texto. La escritura donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados, no está diciendo que la enfermedad no podrá tocarnos. No, rotundamente no. Y quiero ir más profundo en esto, fíjate. Pedro refresca este texto que estamos hablando de Isaías 53, del 4 al 6, creo, al 5. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Estaba estudiando este tema, y según la palabra que Pedro usa para referirse a sanados, se refiere más bien a que había una enfermedad espiritual y que por tanto la palabra sanados se refiere a una sanidad espiritual. Ahora, con esto yo no estoy diciendo de que Dios no puede sanar. Hay muchos versículos donde habla acerca de la sanidad de Dios, sí, de que Dios nos puede sanar, de que si le pedimos, pueda que Dios nos sane. En su voluntad y así es. Pero debemos entender esto, de que mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a ser vulnerables a cualquier enfermedad, brother. O sea, a los virus, a las bacterias. No estamos propensos, o sea, estamos propensos a enfermarnos con cualquier tipo de tipo de cosas, ¿no? Debido a las bacterias, a los virus, a la mala alimentación muchas veces, porque nuestro cuerpo es corruptible, nuestro cuerpo se desgasta y tarde o temprano de repente vamos a enfermarnos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que es algo que Dios lo ha puesto, es algo que ha venido como un juicio de Dios o porque estamos mal con Dios. No, eso no es así. Hay algo que quiero resaltar y es que no todo es prueba de Dios. Exacto. No todo es un ataque del enemigo. Muchas veces nosotros vamos a contraer enfermedad porque quizás nos hemos descuidado en un área. Sí. ¿Verdad? Y eso, no sé, eso lo quería resaltar. Pero el Señor es bueno. Y si nosotros le pedimos que nos sane, es probable que lo haga. Y digo es probable porque también puede hacer que Él decida no hacerlo por cosas específicas, porque a lo mejor su voluntad no sea de esa forma. No es esa. Recordemos el paso de Pablo con el aguijón que hablábamos en el capítulo, en el episodio pasado. O sea, Pablo le estaba pidiendo al Señor de que le quitara ese aguijón, pero la voluntad del Señor no era esa. Entonces, si el Señor quiere, Él nos puede sanar. Ahora vamos a otra pregunta. Si el Señor no quiere sanarnos, ¿estará haciendo malo con nosotros? No, fíjate, no creo, porque en realidad, pues, en su voluntad Él hace como Él quiere. Exacto. Él hace como quiere. Se le acercaron enfermos y le preguntó, Señor, si quieres, sáname. Jesús le respondió, la respuesta fue, quiero, eres sano. Y ya eran sanados, fíjate. Pero fíjate que hay un misterio grande en eso que estás hablando. Y me llama mucho la atención, fíjate, que en el Evangelio de San Juan 5 muchos conocemos ese pasaje donde habla del paralítico de Betesda, que dice la Biblia de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y aquel que era sumergido era sano. Y había pasado 38 años. ¿no? ¿Verdad? Entonces Jesucristo lo encontró ahí, pero Jesucristo lo sanó a este hombre. Y Jesucristo le dice, muéstratele a los sacerdotes para que ellos vean de lo que ha sucedido y paga lo que tengas que pagar. Pero fíjate que en el 5.14 me llama la atención algo que Jesucristo le dijo, en el San Juan 5.14. Okay. Dice, después de ahí le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesucristo le está diciendo, la causa de lo tuyo puede ser un pecado. Ajá, puede ser. Y le está dando una advertencia, no peques más para que no te venga algo peor. O sea, Jesucristo hizo la sanidad. El Señor lo sanó en su voluntad, Él quiso sanarlo. Y esto nos lleva a nosotros a entender de que Dios en su voluntad quiere. Pero es que lo que pasa es que muchas veces en nuestros corazones, la Biblia dice que de dónde vienen las guerras y todas las cosas, del corazón.
Y Dios conoce tanto nuestro corazón que Él sabe de que nosotros mismos vamos a andar fuera de lo que Él quiere. Y no nos sana muchas veces por eso. ¿Verdad? No nos sana. Por ejemplo, tocabas el ejemplo del apóstol Pablo, y ese es uno de mis ejemplos favoritos de la Biblia, fíjate. Segunda de Corintios 12. Dice la Biblia de que fue un mensajero de Satanás para que lo abofetee. O sea, pero eso es, ¿me entiendes?, la respuesta. Pero lo que a mí me gusta del apóstol Pablo es de que él mismo comienza a hablar unas cosas únicas que vivió en su vida, una experiencia única, que dice que él fue llevado al tercer cielo, donde le fueron habladas palabras que no le he dado al hombre entenderlas. ¿Me entiendes? Y él sale diciendo, y para que no me exalte de todas esas cosas, me ha sido dado un aguijón en la carne, por el cual le he rogado al Señor 3 veces. ¿Me entiendes? O sea, con Pablo darnos con la forma de que el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cuántas veces había rogado, él está diciendo, yo he estado en constante petición por esta enfermedad. Y eso quizás lo había mantenido humilde, ¿no? Y eso lo había mantenido humilde, pero fíjate, y aparte de eso que lo había mantenido humilde, él nos está diciendo de que delante de Dios nos presentamos siempre con el mismo dolor, muchas veces. Y no es malo presentarse a Dios siempre, aunque Dios no te haya sanado, fíjate. Porque el apóstol Pablo no especifica cuánto tiempo de lapso pasó para presentársele a Dios con ese ruego. Pero dice que 3 veces le rogó al Señor. La primera y la segunda vez no hubo respuesta. A la tercera el apóstol Pablo recibe la respuesta y le dice, bástate mi gracia porque ahí se perfecciona mi poder, en tu debilidad. Entonces, y el apóstol Pablo dice, si yo me quisiera gloriar, yo me puedo gloriar más que todos ustedes. ¿Verdad? Él se podía gloriar más que todas las personas. Pero Jesucristo no lo quiso sanar. ¿Por qué? Porque si el Señor lo hubiera sanado, quizás el apóstol Pablo se hubiera desviado del evangelio que llevaba. Tremendo. Y esta es la advertencia que el Señor le da a este paralítico y le dice, no peques más porque pueda que algo peor te venga. Tremendo. Y es que Dios conoce la intención del corazón. Sí, fíjate que, no sé, ahorita estaba pensando en esto. Como estos son pláticas, ¿no? Sí, sí. Poniéndome a pensar, brother, me estoy dando cuenta, o sea, sí, ahorita, de que, no sé si vos te has puesto a pensar de que a la mayoría de personas a las que el Señor quizás les dice no, han sido grandes hombres de Dios. Y a las personas que quizás, no es que estoy quizás desprestigiando algo, pero las personas que quizás apenas vienen al Evangelio, cómo el Señor hace milagros en ellos. Personas que no quizás ni le piden a Dios, pero quizás una vez se van acercando, se arrodillan ante Dios y le piden y Él los sana. Pero vemos personas, por otro lado, grandes en Dios, o sea, grandes siervos de Dios, que les ruegan, que muchos oran por ellos, pero ni aún así reciben una respuesta favorable conforme a lo que ellos están queriendo. Acordate de los 12 leprosos. Ajá. ¿Cuántos regresaron a darle gracias al que lo había sanado? Nada más uno. Nada más uno. Sí, no, es tremendo. ¿Qué pasó con los otros 11? Pues fueron malagradecidos prácticamente. Y es que eso es lo que pasa. Muchas veces Dios no nos sana porque Dios sabe nuestro corazón. Y es que, fíjate, yo me pongo a pensar de que a lo mejor quizás por la razón por la cual quizás Dios no hace eso, bueno, Dios se reserva las razones por las cuales no lo hace, ¿verdad? Pero uno poniéndose a pensar puede hacer de que para mantenernos humildes, brother. Y quizás uno muchas veces tiende a caer en frustración, en este tipo de frustración, porque uno dice, tanto tiempo yo le sirvió al Señor, tantas cosas que yo he hecho por la obra de Dios, pero Él no se compadece de mí. Y podemos tocar este tema por la razón de que has escuchado, no sé si te diste cuenta de Julio Melgar. Sí. O sea, fue un tipo grande en Dios, ¿me entiendes? Un siervo que... Adorador. Sí. O sea, cómo Dios lo usó en la alabanza de estos tiempos para renovar la alabanza y traer ese deseo por adorar a Dios. Y Dios decidió no hacerlo. Dios decidió no sanarlo. Y en el caso de Pablo, no sé si era una enfermedad o era alguien, un enemigo físicamente hablando, que lo estaba atormentando, pero Dios decidió no concederle esa petición. Y así podemos mencionar a muchos hombres de Dios y muchos que les ha pasado este tipo de cosas, que
que han pedido horas, días, inclusive años por lo mismo, y Dios no les ha concedido eso. Es tremendo. La verdad hay muchas, podríamos decir, es por esto, es por lo otro, pero realmente solamente Dios sabe por qué no lo hace. Sí. Yo podría pensar de que es una forma para mantenernos humildes ante los demás, para no creernos quizás la divina garza, como dicen uno, para no creernos la única Coca-Cola en el desierto. Pero, o sea, brother, en ese tiempo uno se humilla, uno se quebranta, ¿no? Uno se quiebra. Cuando sabes, o sea, Dios te está usando, pero a la misma vez sabes que dependes de un milagro de Dios. O sea, eso te hace mantener humilde y te hace mantener los pies por la tierra. Y a la misma vez te mantiene centrado en Dios, porque en cualquier momento, o sea, puede pasar algo. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y es tremendo, es un pensamiento que quería traer a la mesa sobre cómo es el trato de Dios con ciertas personas con respecto a las peticiones. Sí. Que Él conteste las peticiones que deciden no contestar. Sí. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es bastante tremendo eso, fíjate, porque Dios decide qué va a hacer con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Y uno de los ejemplos grandes que encontramos en la Biblia de que Dios quiere... No, y es que Él sabe si nos va a beneficiar el sanarnos o no. Él sabe lo mejor, ¿me entiendes? Exacto. Y fíjate, cuando Dios se le quiso mostrar al pueblo de Israel en Egipto, cuando estaban en el cautiverio, dice la Biblia de que siempre terminaba diciendo las plagas, de que el corazón de Faraón estaba endurecido, no quería dejar ir a su pueblo. Y Dios le vino a pegar, y la misma Biblia lo dice, creo que está en el Éxodo 12, cuando Dios mismo vino a darle al Faraón donde más le dolía. A su hijo. A su hijo. Dios vino a darle donde más le dolía. Y fíjate que muchas veces Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nosotros en medio de las enfermedades y no lo vemos hasta que de verdad nos pega donde duele. Y es que definitivamente cuando nos pasan adversidades, cuando pasamos por enfermedades, Dios quiere hacer algo en nosotros, sí, ¿verdad? Sí, yo sé que Dios desea sanarnos también, pero también Dios desea que nosotros pasemos la prueba. Sí. Y que la pasemos bien, que la pasemos con puras A. Sí, porque imagínate la vida de Job, imagínate que perdés todo, de un momento a otro perdés todo y al final del día terminas diciendo, te olvidaste de oído, ahora mis ojos te ven. Tremendo. Es que de verdad conoces a Dios en ese momento. Y sí, es ejemplo bíblico. Y ese ejemplo está como para que nosotros entendamos de que lo único que basta es Dios. Es difícil entenderlo, porque somos humanos, es difícil. Pero es una realidad de que no la podemos cambiar, es una verdad que existe en la Biblia y no la podemos cambiar. Y es que nadie desea pasar por momentos difíciles. Nadie desea pasar por pruebas, por enfermedades. Nadie. Pero nadie desea pasar por procesos, la verdad. Pero realmente esas son las mejores temporadas. O sea, son las mejores temporadas en el sentido de que aprendes más. Sí. Si antes conocías a Dios quizás como una información, como algo estudio, ahí lo conoces más real, brother. Porque ahí tenés un encuentro con Dios, ahí te acercas más a Dios. Y muchas veces quizás puede ser de que es por eso que Dios permite que pasemos por momentos difíciles, porque cuando el hombre se encuentra sin salida, quien busca es a Dios. Hay una parte en Oseas, fíjate, ahorita me estoy acordando, no recuerdo exactamente la cita bíblica, que dice que Dios llevará a su novia al desierto para enamorarse con ella, para hablar con ella. Y no recuerdo exactamente la cita, pero ahí está en Oseas. Y ese es el plan de Dios, fíjate. El plan de Dios para el pueblo de Israel era de que ellos le conocieran desde un principio. Y ellos vieron las grandes señales y vieron todo lo que Dios hizo por medio de Faraón, las plagas. Y fíjate que la Biblia dice que los mismos egipcios llevaban, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, dice la Biblia que ellos mismos, las mujeres le daban cosas para que llevaran alhajas y cosas así, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, no se fueron con las manos vacías, ellos no salieron con las manos vacías. Y ellos mismos vieron ese gran poder de Dios. ¿Y qué pasó? Que en medio del desierto ellos flaquearon. Sí. Ni uno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida, fue una generación nueva. Dios tuvo que desarmar esa generación completa para que entraran otra generación, porque estos no entendieron. Y fíjate, en el Éxodo 12, cuando ellos han sido liberados, algo que me llama la atención
es de que cuando se está hablando de la fiesta de la Pascua, cómo se va a hacer, Dios se preocupa y Dios trata de que Moisés le habla al pueblo de que estas cosas se las vas a explicar a tus hijos de que se hacen por tal y tal motivo. ¿Verdad? Dios está queriendo demostrarle de que aquellas generaciones van a entender que yo fui que lo salvé, que yo fui que lo saqué de ahí. Y es algo interesante, fíjate, porque en muchas ocasiones Dios nos hace el milagro, pero no le damos a Dios la gloria por eso. Sí, es cierto. Le creemos más a la pastilla, le creemos más a la medicina, le creemos más al doctor, le creemos más a otra persona que nos dijo que nos tomáramos un agua con azúcar para dormir tranquilos. Cuando la Biblia, ¿me entiendes? Es Dios el que lo hace. Es cierto. Es Dios el que lo hace. Y en ese capítulo 12, Dios se encarga de decirle, esto le vas a explicar a tus hijos que se hace de esta manera por todas las generaciones porque yo los saqué de ahí, porque yo me encargué de traerlos de ese pueblo, de ese lugar donde estaban. Y es interesante. No, el caso de ellos es bien tremendo también, o sea, en uno de los mandatos que el Señor le da al pueblo de Israel antes de entregarles la tierra prometida fue eso, de que no se olvidaran, de que todo lo que iban a tener, porque les está hablando en el tiempo futuro, iba a ser por mano de Él, gracias a Él, ¿verdad? No era porque su fuerza, ¿no? Porque le dice, ¿quién le da la fuerza? Soy yo quien les provee la fuerza. Y es cierto, brother. O sea, nosotros, si nosotros hoy estamos bendecidos, ya sea económicamente o en cualquier área, es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios, porque Él es quien nos da la fuerza. Él nos da la salud. Él nos da la fuerza para levantarnos cada mañana e ir a trabajar, ¿verdad? Todo se lo debemos a Él. Si estamos bien, es por gracia de Dios. Porque pueda que ahora nos pase algo, ¿verdad? Una persona que le pidió bendición a Dios, que le dice, Señor, prospérame. Y el Señor, de cierta forma, lo bendijo, le proveyó un trabajo. Y este hombre se hizo millonario, man. Esto lo estaba escuchando en el podcast que te comenté. De cierta forma se hizo millonario. Y él le prometió de que si los prosperaba, este hombre iba a aportar a las misiones. Pero a este tipo se le olvidó de esa promesa. A Dios no se le olvidó. Este hombre, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo en el trabajo y se hizo una persona pudiente. Entonces, pero de repente, él se acordó y dijo, creo que hay algo que yo le prometí al Señor y no se lo estoy cumpliendo. Entonces, y él sabía muy bien qué era. Pero pasó el tiempo y este hombre lo picó un insecto. Y ese insecto, lo hizo quedar inválido, quedar una persona que no se podía sostener por él mismo. Entonces, y él dijo, perdóname, Señor. Y es que a lo que me refiero es a esto, es que si Dios quiere, nos pasa algo y no hacemos lo que nosotros estamos planeando, ¿verdad? Entonces debemos de siempre ser agradecidos con Dios y darle la gloria a Dios, no llevarnos la gloria a nosotros y decir, no, esto es por mí. Es que por si yo no hubiera trabajado, yo no hubiera comprado esto. Es que si yo no hubiera tenido la idea, no hubiera surgido esto. No, esto es gracia de Dios, esto es por gracia de Dios. Dios pone el querer como para el hacer de su voluntad. Así que no, eso es lo que puedo aportar con respecto a eso. Debemos de ser agradecidos. Si el Señor te tiene en un buen trabajo, agradece a Dios. Si el Señor te ha proveído la salud, si estás bien, si estás sano, dale gracias a Dios. Porque nosotros no somos más merecedores de aquellos que hoy están en un hospital a punto de morir. Nosotros no somos más merecedores que aquellos que hoy no tienen dónde vivir, dónde recostar su cabeza. Nosotros no somos más merecedores que aquellos que no tienen que comer. O sea, si lo tenemos es por gracia de Dios. Y no debemos sentirnos como que, es que esto porque yo lo tengo, porque yo me fajé, porque yo me lo merezco. Y cuando pensamos así, tarde o temprano, el Señor va a tocar la puerta y no quizás en calidad de amigo, no para quitarnos y para hacernos entender de que todo es por gracia de Él. Así es. Sí, no, dice la Biblia que Nabucodonosor se creyó un hombre... Un hombre que había construido un gran imperio. Y dice la Biblia que terminó tirado comiendo zacate. Es tremendo. Terminó como un animal y al final terminó dándole la gloria a Dios. Sí. Y eso nos enseña a nosotros de que, pues sí, todo lo que tenemos viene de parte de Dios.
Dios dice en la Biblia que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones, y si un día Dios nos lo permita y dejemos de trabajar, vamos a necesitar de otras personas. Sí. Y Sí, no podemos nosotros engrandecernos, decir, yo lo hice, esto yo lo he creado, ¿me entendés? Todo viene de Dios y Dios lo da. Sí. Dios lo hace. Mi primo decía, dale. No, dale. No, mi primo decía, la vida es como una chicagua. Chicagua. Para los que no saben qué es una chicagua, son las ruedas esas que dan la vuelta. No recuerdo cómo se llama en inglés, pero es como en la feria está esa rueda que da vuelta. Ajá, sí, la rueda se queda vuelta. Decía mi primo, la vida es como una chicagua, hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo. Así que nosotros hoy podemos estar arriba, mañana quién sabe. Así es. Entonces igual, Dios es el único que hoy quizás tú estás abajo, pero mañana puedes estar arriba. Dios te va a prosperar. Exacto. Y te va a dar. Así es. Sí, entonces tocamos un punto más y dale, porque ya nos extendimos aquí. Amén, sería el 6, ¿verdad? Uh-huh. Dice el número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros le dimos la espalda a Dios, fíjate. Y quiero tocar este punto rapidito, algo que desde la mañana me andaba resonando en la cabeza, y está en el Salmo 118, que en realidad el Salmo 118 es donde está la mitad de toda la Biblia. No sé si lo sabía. ¿Oh, sí? Sí, desde el 118 para atrás contás los mismos capítulos y todo. Desde el 118 para adelante hasta la final del Apocalipsis, ahí está todo. Y algo que me llama la atención es que en el 118.8, y ese muchas de las personas lo conocen, que dice que 118.8 de Salmos, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Uh-huh. Fíjate. Pero quiero llegar hasta el versículo número 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Tremendo. Fíjate, y quiero, ¿cómo se diría? Mixtearlo un poquito con eso que está en el Salmo, en Isaías 53, espérame, déjalo busco nuevamente. Isaías 53, 6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Uh-huh. ¿Y cuál es el mensaje que quiero llevar con esto? En el Salmo 118.8 dice de que mejor es confiar en Jehová que en todos los hombres. Uh-huh. En el 22 dice de que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Uh-huh. Y esa piedra que desecharon los edificadores, fíjate, todos hasta cierta parte de nuestra vida, todos nosotros la hemos desechado. Uh-huh. Hasta cierta parte de nuestra vida, todos nosotros la hemos ignorado. Sí, tienes razón. Y la misma Biblia ahí mismo nos está enseñando de que mejor es confiar en Dios. Uh-huh. Y muchas veces nuestra confianza, y regresando un poquito a lo que estábamos hablando, la ponemos en las riquezas, la ponemos en lo que tenemos. Sí. Cuando es Dios el que nos las ha dado. Es cierto. Y esa palabra de mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre nos está diciendo de que no hay otro que nos pueda dar lo que Dios nos da. Uh-huh. No hay otro Dios que nos pueda bendecir como Dios nos ha bendecido. Así es. Dice la Biblia narra una historia de un joven llamado Mefiboset. Uh-huh. Y dice la Biblia que Mefiboset estaba en Lodebar. Y desde Lodebar el rey lo mandó a llamar, el rey David, lo mandó a llevar para sentarlo en su mesa, para restituirle todo aquello que había sido robado de él. Y es lo que Dios hace con nosotros, fíjate, de que Dios nos llama de la pudrición de este mundo, de lo peor de este mundo, para que vengamos nosotros a sentarnos a su mesa. Pero aún muchas veces sentados en la mesa de Dios somos malagradecidos. Exacto. No le damos a Él lo que Él se merece, como hijos de Él. Y me llama la atención eso, fíjate, porque es bastante interesante en realidad. De saber de que en medio de la Biblia, en el Salmo 118, encontrás esas joyitas que dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Sí, tremendo. Y ahí mismo te da esa especificación en el 22 donde te dice que esa piedra del ángulo, o sea, vos sabés que si eres un edificador, un ingeniero, tenés que formar la casa, el cimiento desde abajo con piedras que van a aguantar. Y esa piedra en específico viene a ser el Señor Jesucristo. Porque creo que, no recuerdo si es el apóstol Pedro o el apóstol Pablo que vuelve a mencionar esa cita en el Nuevo Testamento.
Y la mencionan nuevamente esa cita, fíjate, como haciéndole... sí, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, como haciéndole mencionar, esa piedra es Jesucristo. A ver, eso es la piedra de ángulo. Ustedes la están ignorando, pero esta piedra es la más importante de todo. Exacto. Esta piedra es la más importante de lo que hay en el mundo. Y como dice el 53.6, todos nosotros nos descarriamos. Dejamos de buscar a Dios. Todos nosotros dejamos de importar, de interesarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida muchas veces, en cierta parte de nuestra vida. Todos nosotros nos apartamos por nuestro propio camino. Exacto. ¿Verdad? Todos nosotros dejamos a Dios en cierta parte de nuestra vida. Pero lo más importante que dice aquí, que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo. La verdad es esa, de que el mismo Padre, y eso lo hemos hablado en diferentes ocasiones, que el mismo Padre tuvo que darle la espalda al Hijo y que el Hijo le reclamó. Tremendo. No se quedó callado, le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el mismo Hijo, el mismo Padre entendió de que él no podía ver lo que le estaba sucediendo a Jesucristo. Él no podía ver lo que le estaba pasando por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nosotros seguir nuestras propias ideologías muchas veces, nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo. Tremendo. El mismo Padre le dio la espalda al Hijo como diciendo, lo siento, pero no puedo ver todo eso. Y así pasa, man. Tremendo. Y así muchas veces nosotros somos malagradecidos con Dios. Y lo digo por mí mismo, yo soy muy malagradecido con Dios muchas veces. Porque Dios muchas veces nos da manos llenas todo, ¿me entendés? Sí. Y muchas veces como cristianos creemos de que porque soy buena onda, esto me pasa. Porque soy una buena persona, esto me pasa. ¿Te acordás que te mencionaba de mi trabajo, de muchas cosas que me están ofreciendo? Pues se están dando las cosas, fíjate. Ya, qué bueno. Pero yo tengo entendido y sé que si Dios lo permite, el día de mañana me quedo sin nada. Sí, todo. Pues. Y así es. Es cierto. Si en algún momento de mi vida yo digo, ¿sabes qué? Esto ya me las puedo, ya me las sé. Y si Dios dice que no, se acabó, viejo. Es que mira, este es el problema de uno creerse de que merece todo porque yo tengo las habilidades. Yo lo he conseguido por mis habilidades, yo lo he conseguido por lo que sé, porque he hecho estas jugadas y ya yo me las puedo. No, cuando pensamos así tarde o temprano, nos va a pasar algo que nos va a hacer entender de que no es por ti, no es por mí, es por gracia de Dios. Exacto. Así es. Y yo no sé, te estás hablando de eso, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué los seres humanos tenemos ese problema, man? Sí. Que cuando media vez tenemos algo, media vez como que estamos en una posición o tenemos cierta posición económica, como que nos creemos la pámpara, ¿me entiendes? Nos creemos el que... Y cuando llega la fama, cuando llega Sí. todo aquel conocimiento. Yo he conocido de cantantes, ahorita hay un cantante que era muy querido por las iglesias de aquí de California. ¿Qué le pasó? Que se apartó de Dios directamente, fíjate. Wow. Yo lo puedo decir así, que se apartó de Dios porque la misma Biblia dice de que los frutos del Espíritu son ciertas cosas y cuando ya no tienes el Espíritu, esos frutos salen para afuera. Ajá. ¿Verdad? Entonces este hombre, cantante, se hizo famoso en las redes sociales con su esposa. No. Se hizo bastante famoso y dejó el evangelio completamente. Man. Se dedicó más a su trabajo y a su imagen que lo que Dios llamó para hacer. Yeah. Y así, hay muchas personas, fíjate, de que llegan a ese punto donde tienen todo a manos llenas. Se olvidan de quien los llevó a ese lugar. Y se olvidan de quien los Tremendo. llevó a ese lugar. Se ocupan tanto del ministerio que se olvidan de quién les entregó el ministerio. Exacto. Tremendo. Y esa es una de las cosas que a mí me llama la atención, fíjate, porque yo sé que pudiéramos hablar de muchas Sí, cosas. no, dale. Pero fíjate que eso me llama la atención. Y escucho, hay una alabanza de que era Héctor Delgado, Uh-huh. de que termina diciendo de que estás ocupado mucho trabajando en la obra, pero te has olvidado del dueño de la obra. Wow. Y fíjate que esa alabanza me toca porque es una realidad que muchas veces nos ocupamos más en lo que estamos haciendo para la obra Uh-huh. y no tenemos esa relación con él, el dueño de la obra. Es tremendo eso, man. Y el llamado de Dios es que tengamos primeramente una relación con él Sí, eso es lo principal. y después Dios va a hacer lo que va a Sí, hacer. sí. Eso es lo principal, tener una buena relación con él, tener esa plática constante con Dios en las noches, esa comunicación con Dios constante, esa comunión con Dios constante y no poner como prioridad el ministerio. Ujú. El ministerio viene siendo como
como pasando a segundo plano en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, Sí. ¿verdad? Dios prioriza que nosotros tengamos una buena relación con Él a que nosotros hagamos cosas por Él. Porque nosotros no vamos a ser salvos por lo que hagamos por Él. Ujú. No es por obra. Necesitamos tener una buena relación con Dios, Exacto. ¿verdad? Muchos De ahí ministros viene. necesitan volver. A ese primer amor. Amén. Sí, Así está, Apocalipsis. tremendo. Dale, ¿ibas a decir algo? No, ahí está. Parece que es la iglesia de Éfeso, ¿no? Que dejó el primer amor. Sí. La iglesia de Éfeso estaba enfocada tanto en trabajar por la obra de Dios, por hacer tantas cosas, pero que se habían olvidado de Dios. Y es que fíjate que ahí viene algo importante, fíjate, ya que lo tocaste. Ujú. Muchas ocasiones estás trabajando tanto en la obra del Señor y se te olvida del dueño de la obra, que es la relación personal con Dios. Sí, Y muchas veces, y que Dios nos guarde de eso, fíjate. sí, no. De querer llegar a preocuparnos tanto por este podcast que nos olvidemos quién es el dueño de lo que Exacto. estamos hablando. Así es. Y la cosa de que entre más tú trabajas para una obra, más se da a notar esa obra. Ujú. Pero te estás olvidando del cimiento de esa obra. Ey, la Cuando- esencia. Cuando construís una casa, tú te acuerdas de la casa, te vas a acordar ya que esté construida cómo se ve la casa por fuera. Ujú. Pero por dentro quizás se te olvide lo que pusiste. Por Ujú. dentro quizás se te olvide las piedras que echaste, el cemento que usaste. Ujú. Pero por fuera todo se ve bonito, se va a ver bonito. Sí. Pero la realidad es que lo importante está el cimiento de abajo. Los cimientos. Cómo empezaste y Ey. en dónde estás cimentado. No, tenés mucha razón con eso. Y fíjate que esto suele pasar a la gente que siempre están ocupadas en Dios. Ujú. Están ocupadas haciendo algo, haciendo lo otro. Y es problema porque el tiempo, brother, nos apremia y queremos hacer todo y que no sé qué. Ya por último, cuando venimos a buscar de Dios, pues ya estamos cansados. Y así poco a poco se nos va haciendo una rutina. Y por último, tenemos largos periodos sin buscar el rostro de Dios. Ujú. Y creo que se nota también cuando un ministerio está haciendo las cosas sin buscar primeramente de la dirección de Dios, poco a poco se va a notar Ujú. y vamos a estar más frágiles a que nuestro ministerio se vaya a derrumbar por causa de la oración. Pero es que cuando nosotros buscamos de Dios es ahí donde nosotros nos fortalecemos en un ataque. O sea, cada momento estamos siendo bombardeados. El enemigo siempre está poniendo la mirada sobre nosotros para ver cuándo es el momento perfecto para atacarnos y derribarnos. Y si nosotros no estamos orando, si nosotros no estamos buscando el rostro de Dios, vamos a ceder, vamos a caer en tentación, vamos a flaquear en las pruebas y vamos a desistir. Y es que ahí hay otra cosa, fíjate. De que muchas veces cuando estamos trabajando en la obra y estamos haciendo todo lo que hacemos para la obra, muchas veces se nos vuelve una costumbre. Ya. Y muchas veces no nos importa si tenemos o no tenemos una relación con Dios. Por ejemplo, si yo soy un cantante, yo te puedo venir a cantar todas las alabanzas que quieras, Ajá. pero si no tengo una relación personal con Dios, igual yo te voy a cantar las alabanzas. Sí, decía mi pastor, cuidado con volverte profesional en el ministerio. Exacto, y Es es que ahí tremendo. está el problema. Porque cuando decían, ya me la sé, Ya me la puedo. nada más salto tantito, más grito algo, Y ya más... todo el mundo me ve como... Sí. Yo conozco el testimonio Es de tremendo. un pastor que fue pastor, ese brother, y conozco ese testimonio, fíjate, de que iba a predicar y caían rayos y caía de todo del cielo cuando él predicaba. Bueno. Pero por fuera tenía una vida bastante deseable, ¿me entiendes? No poco deseable. Ujú. Una vida un testimonio bastante fuerte. Wow. Que golpeaba a la mujer y hacía muchas Híjole. cosas. Pero el hombre él ya tenía su práctica de las cosas buenas, Sí, de lo que era lo de ejercer su ministerio. ya. Y ¿me entiendes? Son cosas pues que... Sí, no, es que fíjate Tremenda. que ese es de tener cuidado, man, porque el servir a Dios, el ejercer un ministerio, el tener un ministerio, el cantar, o sea, estar en el altar, debemos de tener cuidado con caer en el profesionalismo. No es que estoy diciendo que debamos ser mediocres haciéndolo. No, simplemente debemos de saber de que si estamos mal abajo del altar, estamos mal arriba también. O sea, es de saber entender eso y hacer las cosas como para Dios, ¿verdad? Que Dios nos ve tanto en el altar, también en la intimidad, qué hacemos en la casa, qué hacemos Sí. con nuestra familia, cuál es nuestro trato, cómo nos comportamos,
¿verdad? Entonces sí, creo que debemos de tener en cuenta muy bien eso, para que así nos podamos conducir y no nos vayamos a desviar tanto, porque cuando nosotros nos volvemos profesionales en lo que hacemos, muchas veces se nos olvida de que quien nos ha ayudado, quien nos da la fuerza, es Dios, ¿verdad? Así que, no sé, brother, ya nos pasamos un poquito, sí, pero nomás quiero tocar el punto. El versículo 6 del capítulo 53 de Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Este es el corazón del Evangelio, brother. Este es el punto principal del Evangelio. La razón por la cual vino Cristo es porque estábamos descarriados. Y se llevaba ese pecado encima, esa carga. Así es. Si hay una razón por la cual vino Cristo a la tierra, es porque nos desviamos. Es porque nos desviamos. Nos caímos. Nos descarriamos. De Dios. Sí, este es el punto principal del Evangelio. Número 1, este versículo nos revela el propósito del Mesías en la tierra. Este versículo nos revela la razón por la cual el Mesías vino a la tierra. Número 2, nos revela también nuestra condición. Que no estamos bien sin Dios. Que no estamos bien tampoco sin Dios. Y que sin Dios nunca vamos a estar bien. O sea, nuestra condición, nuestra inclinación siempre es hacer lo malo. Estamos dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando venimos a Cristo, es que nuestra posición cambia. Nuestra condición cambia. Pasamos del infierno a la eternidad. Es cierto, de muerte a vida. Entonces, por eso es que el Mesías es una esperanza para todos los descarriados, por no decir para toda la humanidad. El Mesías es la esperanza para toda la humanidad. Es la esperanza para todo el mundo. Así es. Así que, hermanos, si ustedes son cristianos, bienvenidos. O sea, gusto no sé, sentirse en familia, ¿no? Sí. Sí, pero si todavía tú no te has entregado al Señor, te invito. Amén. Las puertas todavía están abiertas del cielo. Amén. Sí. Y todo esto lleva, fíjate, para entrar al cristianismo, para entrar a esa relación personal con Dios, está en Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ahí está la clave. El llamado de Dios es ese. Sí. Confiesa a Jesús como tu Salvador, que camines una vida directa con Dios, una relación personal con Jesucristo y a echarle ganas, porque la vida del cristiano no es color de rosas y no es que una vida sin espinas, ¿verdad? Así amén, que, sí. Como los voceros de Cristo, si el mundo en vez de rosas te da espinas. Sí. Bonito, pero... Sí, no, entonces, la puerta sigue abierta. La puerta hacia la eternidad con Dios, la puerta hacia el cielo, está abierta todavía. Amén. Si decides entrar por ella, pues, qué bueno. Es una muy buena decisión que habrás tomado. Si todavía sigues pensándolo, la propuesta sigue ahí. Y espero que no sea demasiado tarde cuando... Porque no hay mañana. Sí, hoy podemos estar aquí. Hoy tú puedes estar bien en tu casa, tranquilo. Para que mañana, no sé. Te toque salir por un ataúd. Sí, no, es cierto. O sea, y eso nos puede pasar a cualquiera, fíjate. Porque mañana hay ejemplos estar en la bien Biblia, fríos. fíjate, que pudiéramos seguirle tirando leñazos, ¿va? Como hablando de la Biblia. Por ejemplo, está ese hombre que decía que en sus graneros llenó todo. Y él mismo le hablaba a su alma y le decía, come, bebe, hagas lo que sea, que todo tienen. Y de repente una voz le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Tremendo. Imagínate estar dormido y de repente te digan, hoy vienen por tu alma. Y dormido, recién dormido, agarrado a trompadas con tu mujer, o que te acabas de pelear con tu mamá, con tu papá, con alguien, ¿me entendés? Y te vas a dormir. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Pero hay algo importante, fíjate, que la misma ahí dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir de que no te vayas a dormir con el pecado encima. Sí, es cierto. Ponte de acuerdo con Dios, ponte de acuerdo con tu Señor.
que de ahí viene la salvación y que de ahí viene todo. Amén. Así es de que, así es. Sí, no, bueno, eso es todo, mis hermanos. Espero que se hayan disfrutado de esta plática. Y sí, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Gente de Iglesia. También estamos en TikTok también como Gente de Iglesia Podcast. Estamos en YouTube. En YouTube como Gente de Iglesia Podcast. Búscanos, ahí hay bastante contenido nuestro. Y también estamos en Facebook. Ahí ustedes pueden buscarme como Stanley Cortés. Así es, Stanley Sí. Cortés. Y estamos en el canal 5611 Visión TV. Y también estamos en Omega TV en Honduras. En Omega TV en Honduras. Así que vayan a vernos, gente de Honduras, los catrachos, saludos. Así es. Y la gente de acá también de California, ahí estamos, en el 5611. Así que el Señor me los bendiga. Amén. Eso es todo. Man.